Muy bien, hermanos. Estamos avanzando, es la cuarta semana. Estamos en el tema de Ruth esta noche. Vamos a platicar sobre Ruth. Antes de entrar al tema de Ruth, de todo lo que vimos hasta aquí, de las clases anteriores, de sus trabajos, de las interacciones que hubo, quizás tendrán alguna pregunta. Podemos aprovecharlo. Si es que hay algo, hermanos. A veces puede haber quedado algo, alguna inquietud. Entonces siempre dejamos, ¿no? El espacio para quizás compartir algo más. Bueno, han habido muy buenos trabajos y como fue distintos jueces, ha servido bastante para aprender más allá del juez que uno hizo, ¿no? Ujú. Sí, yo por Claro. lo menos, Sí, profesor. A mí me han hecho preguntas bastante fuertes. Ujú, ujú, ujú. Ya. Guillermo hace preguntas fuertes, hermano. Mejor, pero así se aprende mejor. Sí, sí. Sí. Es interesante. Uno mismo va viendo, ¿no? Cómo van mejorando su nivel teológico, investigación, todo eso se va dando cuenta que va avanzando. Por eso es que la teología es también un buen ejercicio para la estructura del pensamiento. Uno va formulando mejores cosas y también va armando mejor la respuesta. Solo tengan paciencia. Eso sale con paciencia, no es rápido. Buenas noches, profesor. Hola. Buenas noches, compañeros. Hay, Hola. hay que disciplinarlo a Guillermo, entonces. Ya. eh, Sigan. profesor Daniel, Sí, hermano sí, Jaime, adelante. y por favor quisiera pedirle, a ver si usted antes de entrar a ver el asunto del libro de Ruth, Ujú. pudiese usted esclarecer un poquito más el concepto central de la doctrina esta de la historia deuterocanónica. Deuterocanónica. Sí. Ajá. A ver, para entenderle bien, hermano Jaime, ¿qué es lo que quiere entender ahí? Que explique qué son los deuterocanónicos, ¿así? ¿O ha visto algo en el tema por ahí? No, la historia deuteronómica. Ah, ya, deuteronómica. Sí, Ujú. sí. Se me había trabado un poco la lengua. Ya, ok. Si es que no estoy apuntando a lo que usted está pensando, me avisa. Estoy tratando de entender que por aquí va su pregunta. Cuando hablamos de la historia deuteronómica, se cree que la historia deuteronómica calza con el tiempo de jueces o mucho más tarde todavía en la etapa post-exílica. Entonces, desde el punto de vista crítico y bajo la sospecha teológica, porque bajo estas dos vertientes teológicas que han hecho todo lo que han querido sobre la base de teorías hipotéticas, porque nunca han podido explicar, demostrar, sino siempre sobre hipótesis tras hipótesis. Ha sido interesante ese ambiente teológico. ¿Quién no hubiera querido estar lanzando hipótesis de todo lo que iba encontrando y nunca había respuesta de nada? Eso ha sido interesante, ¿no? Porque bajo puro hipótesis uno puede lanzar todo lo que quiera y no responder con cosas concretas. Pero aquí, hermanos, se cree entonces que no es la mano de Moisés entonces que estuvo en los libros del Pentateuco, sino algún otro autor por ahí o quizás discípulos de un autor importante que se hayan encargado de escribir desde el punto de vista deuteronómico estas secciones del Pentateuco y que estaría muy relacionado a los jueces, que por ahí, o si no, más tarde también, no solamente en el tiempo de los jueces. Como son hipótesis, alguna teoría lanza en el tiempo de los jueces y otra en el tiempo de Salomón. Es decir, y más todavía post-exílico, mucho más tarde, ¿no? No hay una teoría que precise el aspecto deuteronómico como teoría, sino son varias opiniones que se han dado o varias posturas en cuanto a fechas históricas. Puede haber sido aquí o allá o más allá todavía. Ya. Uh-huh. Muy bien, profesor. Gracias. Hermano Muchas gracias. Jaime, mucho gusto, hermano Jaime. Uh-huh. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿habrá algo más?
voy a seguir haciendo hincapié. Bien, mis felicitaciones en cuanto a que están escribiendo mejor. Siempre tengan en mente el deseo de publicar. Pero aquí no se descuiden de la ortografía. Es muy bonito leer algo cuando está bien escrito ortográficamente. Uno puede. Pero cuando hay errores ortográficos no puede leer bien porque hay que estar poniendo en la mente lo que le falta. Signos de puntuación, no, que no se les pase. Esto cuiden mucho. Y lo otro, en la interacción, no olviden la ortografía. Ahí también tiene que haber ortografía. Yo veo que en su trabajo que suben hay ortografía, pero en la interacción es como si estarían escribiendo en WhatsApp algunos. Y no está bien eso. No está bien. Ahí también tiene que haber ortografía, por favor, porque recuerden que toda esta plataforma es académica y para entender lo que está diciendo el compañero tengo que escribir bien, si no, no me va a entender cuando no estoy considerando la ortografía y los signos de puntuación. ¿Ya, hermanos? Muy bien. Creo que con eso nos vamos a Ruth, ¿de acuerdo? Y hay mucho que platicar con Ruth. Yo voy a ir avanzando con esta parte y platicamos sobre Ruth, sobre varios temitas ahí que pueden incluso hasta resultar un poco controversiales, ¿no? Muy bien. Tocamos aquí el libro de Ruth porque se nos dice en Ruth 1:1 de que esta historia corresponde al tiempo de los jueces. ¿Cuáles jueces? A los que ya nosotros los tuvimos antes. Hemos estudiado 17 jueces, si no estoy mal, y de algunos con bastante información y de otros con casi nada de información, poquísimo, ¿no? Entonces, el contexto histórico y geográfico del libro nos ubica ahí dentro del libro de los jueces. Bueno, también hay varias posturas en cuanto a su ubicación. Para algunos es al inicio, para otros es al final, al final. Y para algunos estudiosos muy serios estaría muy paralelo a este juez. Se me fue de la mente, hay un juez que tenemos ahí. Se nos menciona poquito de él. ¿Cómo se llama este juez, hermanos? Si me dan, Yola no es, ¿cómo se llama? Tola no es, hay otro de quien se menciona. Eugenio, creo. Eugenio, algo así. No, no, es brevísimo lo que se menciona de este juez. Ahí mejor voy a mi Biblia. Yoar, ¿cómo se llama? Solo un versículo ahí de él. Ahot. No, de Ahot habla bastante. De Ahot se habla. Yair, Tola y Yair. El tiempo de Yair, creen algunos muy estudiosos. Bueno, difícil para nosotros también precisar, ¿no? En sí exactamente no se puede saber. Bien, el síntesis del libro, el libro toma su nombre del personaje principal, Ruth la Moabita. Quizás uno podría también pensar en Noemí, ¿por qué no? Noemí aparece bastante en el libro, ¿no es cierto? Parece ser la personaje principal, pero creo yo los judíos han pensado en Ruth porque hay más características teológicas en esa relación. Uno, por ejemplo, no era pues creyente, se hizo creyente, ¿no? Y para mostrar cómo Dios también obra con los gentiles, porque ella era moabita y sobre todo está dentro de la genealogía de Jesús, dentro de los ancestros. Entonces, por eso yo creo que le lleva ventaja a Noemí en ese sentido, porque Noemí no aparece, ¿no? Sin embargo, uno estudiando fielmente el libro se dará cuenta que Noemí es clave en el libro y podríamos resaltar su personalidad y estudiarla también teológicamente a Noemí. Pero bueno, no pretendemos aquí cambiar, ¿no? Imagínense que ya no tengamos un libro en el Antiguo Testamento que se llame Ruth, sino que se llame Noemí, estaríamos dentro de un cuadro quizás que nos discipline, ¿no? El autor y la fecha de la escritura se puede opinar, se puede pensar en Samuel. Ustedes también habrán encontrado eso en sus investigaciones, pero con precisión no es fácil decir esto que sea Samuel. Y sí correspondería, hermanos, a después de David, ¿no? Todavía, y eso no cambia la propuesta de autor, porque David estaba vivo todavía para poner rey Samuel estaba vivo todavía para poner rey a David, por ejemplo.
Entonces sí estaría apuntándose siempre al profeta Samuel como autor, ¿no? Cubre aproximadamente entre 11 a 12 años. Si tomamos en cuenta que en Moab estuvieron 10 años, como nos dice el verso 2 o 3, creo, del primer capítulo, estuvieron 10 años allá en Moab, ¿no? Toda esta familia que emigró, y de ahí podríamos poner el tiempo que regresan, está conociéndose con vos, y luego el tiempo con vos, un año más o un par de años, entre 11 a 12 años que podría tomar, ¿no? Y bueno, antes de Cristo, el año 1100 aproximadamente. El tema central pueden ser varios. Encontramos la vida y el amor de Ruth, la moabita, y su elección del Dios de Israel. Esta es una propuesta de bosquejo. Ruth es bastante sencillo para bosquejar porque solo tiene 4 capítulos y todo está lleno de narrativa, ¿no? Entonces, más sencillo. La elección de Ruth podría ser el regreso a Belén con Noemí en el capítulo 1, luego el capítulo 2, la labor de Ruth, espiga en el campo de Bos, la espera de Ruth, capítulo 3, solicita a Bos que la redima, y 4, la recompensa de Ruth, Bos y Ruth se casan, ¿no? Sencillo para bosquejar el libro, por supuesto. En cuanto al contenido, podemos hacer un resumen de esta manera: la elección de Ruth, el regreso a Belén con Noemí. Si vemos un poquito de ellos en la historia, resulta una historia trágica, por supuesto maravillosa, sí, muy, muy linda todo lo que se nos narra, y el narrador tiene una capacidad impresionante para ponerle colorido a todo el drama que hay aquí. Sin embargo, es una historia bastante triste, ¿no? Nos deja con varias cosas en la mente esta historia, cómo esta familia que emigró, pues no le fue bien, hermanos, le fue mal. Le fue mal por las pérdidas. Al parecer se fueron por una situación aterradora. ¿Y cuál era esa situación aterradora? El hambre, ¿no? Ahí dice claramente que por hambre salió Elimelech y toda su familia. Migraron, ¿no es cierto? Ahí está el hecho de considerar entre los judíos siempre como una opción primaria el hecho de la migración, ¿no? Por si acaso, la migración. Abraham también enfrenta hambre y lo que hace es migrar a Egipto, ¿no? Claro, quizás nos preguntaríamos por qué encontramos aquí que no migraron a Egipto, sino migraron a Moab. Podría ser una pregunta que podamos nosotros investigar, porque solían migrar siempre a Egipto y no a Moab. Y bueno, hay todo un problema teológico de que han migrado a Moab. Bien, entonces es por el hambre, ¿no?, que tenemos aquí, que emigraron esta familia, ¿no? Y les fue mal, como dijimos. Ellos de Belén fueron a Moab, los primeros 5 versículos, y luego tuvieron que regresar, ¿no?, de Moab a Belén. Eso es lo que se nos cuenta ya a partir del versículo 6. Están los 2 hijos también de Elimelech y Ruth. Podrían haber sido ya jóvenes cuando migraron, Mahlón y Kelión, para haberse casado con su esposa Orfa y Ruth, ¿no es cierto? Tendrían que haber sido ya jovencitos. Si vivieron 10 años allá, tomaron esposas allá, entonces serían grandes los hijos, no estarían niños, ¿no es cierto? O a menos que podamos pensar que se fueron a los 10 años y allá, no, imposible. Quizás 20 años mínimo habrían tenido, ¿no?, para haber migrado. Es más, el judío no se casaba tan joven, hermanos, ¿no? Tenía que llegar a sus 30 o 40 para casarse. Los varones, sobre todo. Ya, y dentro del primer capítulo encontramos eso, que nos presenta primero por qué van a Moab y también por qué regresan a Moab, porque enviudaron Noemí. Noemí pierde al esposo, Elimelech, y luego sus nueras pierden a sus esposos. No se nos dice cómo, ¿no es cierto? El autor no toma aquí esos detalles en sus apuntes, cómo murieron los 3 varones. Pero en un contexto como en el que estamos aquí, el mundo antiguo, la muerte de un varón era la muerte de una mujer. ¿Me dejo entender? La muerte de un varón era la muerte de una mujer.
No sé si me están entendiendo. Es que no podían ellas prácticamente continuar la vida sin un varón. ¿Quién trabajaría? ¿Quién sostendría? ¿Quién las defendería? Las mujeres más vulnerables en el Antiguo Testamento eran las víboras. Diciendo esto, hay que entender el panorama de la ley del levirato de Deuteronomio capítulo 25. No es para fastidiarle al cuñado la ley del levirato. Es con la intención de proteger a la mujer viuda, porque se quedaba en completa vulnerabilidad ante varias situaciones que podría enfrentar. Bien, Noemí entra en escena como personaje principal entonces. Orfa, su nuera, entre lágrimas, decide regresar bajo la ordenanza de Noemí, mientras que Ruth no. Ruth no quiere regresar a casa. Ambas son moabitas, hemos dicho, sino está decidida a ir donde vaya Noemí y a no abandonarla, ¿no? Así es, hermanos, entonces. Eso tenemos dentro del capítulo 1 y una serie de lágrimas y aquí y un drama bastante conmovedor que encontramos en esta parte. Las palabras de Noemí, por ejemplo, siempre están cargadas de dolor. Dios me ha afligido, por ejemplo, ¿no? Entonces también el autor de Ruth, del libro me refiero, nos va a permitir ver cómo cambia la experiencia de Ruth cuando entra el tema de la redención. Porque al inicio nos lo pinta una mujer muy desdichada, una mujer muy amargada también. Llámenme Mara, no me llamen más Noemí, ¿no? Llámenme Mara, dice Noemí, porque está pues golpeada por todo lo que ha pasado. Luego en el capítulo 2, la labor de Ruth. Bueno, regresaron a Belén, ¿no es cierto? Y ahí ella es una mujer, como dicen otros autores, es la mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿no? Una mujer ejemplar que trabaja bastante. Bueno, obviamente, hermanos, tiene que trabajar alguien en esa casita de Noemí y Ruth. Alguien tiene que trabajar mucho porque si no se van a morir de hambre. No hay varones aquí. Y el trabajo está caracterizado por la agricultura. No tienen ellos cómo sobrevivir, así que hay un pariente cercano y ahí va a espigar ella porque Ruth es joven, lo dice vos en más de una ocasión, es joven. También Noemí resalta eso, que eres joven, ¿no? ¿Qué vas a hacer quedándote conmigo? Porque ya no tengo hijos, para que los esperes, por ejemplo, ¿no? La ley del levirato. Entonces así se deja ver la situación triste, pero Ruth puede ir moviendo un poco esta historia por medio de sus manos, trabajando en el campo de voz. Ojo con esto. Están los dos extremos, Ruth y Noemí, extrema pobreza, hermanos, extrema pobreza. Vos es el otro extremo, vos es un hombre rico, rico, rico. Tiene mucho vos, tiene campos, tiene animales. Vos es el hombre rico. Entonces, busca alimentos. En el capítulo 3 se ve la espera de Ruth porque solicita a vos que la redima. Aquí la palabra goel, la palabra redimir, está relacionado a este factor importante de salvarles de la muerte y ofrecerles por medio de esa salvación una mejor vida de la vida que estaban llevando. Vuelvo a decir, extrema pobreza, que serían vulnerables de muerte prontito. El solicitar, el pedir una redención, un goel, era precisamente rescatarles de esa condición en la que se encontraban, salvarles la vida, porque se morirían. Y para eso, vos aparece aquí como un hombre pudiente para redimir, tiene la capacidad de redimir, y todavía aparece como uno muy fino en cuanto a respeto, porque hay un pariente más cercano que él que debe hacer este trabajo y él espera con mucha paciencia que cumpla su papel esta persona. A menos que éste desista, recién vos entrará para redimir aceptando la solicitud de Ruth. Y luego ya el capítulo 4 nos presenta la recompensa de Ruth, donde vos y Ruth se casan, ¿no? La gracia triunfadora se dice ahí. ¿Por qué? Porque él luchó para redimirla. Él buscó. Él hizo todo lo posible. Buscó los testigos incluso para entrar en esta escena y redimir pues a Ruth, salvarla.
sé que es un poco difícil la historia en nuestro mundo moderno, encontrarle elementos comparativos para entender mejor. Aquí hay algo de plano. ¿Y qué es esto de plano? El amor se configura en medio de las necesidades y toma decisiones que pueden resolver problemáticas. Ese amor supera aquí el aspecto apasionado o el aspecto de la pasión o el romance, hermanos. No estoy diciendo que no haya habido romance, como en las relaciones que solemos pensar, pero creo que el romance llegó después aquí. Lo primero que estuvo antes que el romance fue la decisión de salvar la vida. Y se le podía salvar la vida y todo lo que tenía. Salvarle incluso la vida no significaba solamente que ella viva o Noemí, sino dejarle un descendiente que pueda seguir más adelante con ellos. Entonces, el cuadro es un poco distinto de nuestro mundo moderno en ese sentido. Importancia del libro nos muestra la otra cara de la moneda dentro del contexto histórico del tiempo de los jueces de Israel. Nos muestra las circunstancias en que una gentil se une a la línea mesiánica aquí. Ruth llegó a ser la bisabuela de David. El hijo de Boz y Ruth fue Obed, que engendró a Isaí, el padre de David. Jesucristo nació de la carne bajo el linaje de David, sabemos eso. Este libro tenía mucha importancia en Israel, pues era leído cada año en la fiesta de Pentecostés, por el tema de la agricultura, de la cosecha que se tiene ahí. Lecciones que se pueden aprender, varias, no excusarnos de la condición de la sociedad en que estamos, la providencia de Dios, una mujer virtuosa y un hombre piadoso, ¿no? En síntesis. Hermanos, platiquemos ahora de las cosas que puede haber generado el trabajo de este libro, las preguntas que pueden haber ahí, y podemos profundizar algunos otros detalles más al respecto. Con confianza, ustedes también pueden aportar y compartir sus ideas. Quizás una de las cosas con la que se han topado, si me permiten explicar, es este hecho del levirato en este contexto, porque sobresale este hecho del levirato. ¿Qué era el hecho del levirato? El Señor había enseñado en Deuteronomio 25 qué se debe hacer con mujeres viudas, que quedaban viudas, prácticamente lo perderían todo si no tenían descendiente. La ley del levirato es con mujeres viudas que no tenían hijos, que no tenían descendientes, ¿de acuerdo? No funcionaba la ley si ya había hijos. Se muere el esposo sin dejar un heredero, ahí entraba la ley del levirato, ¿no? El levir, prácticamente. ¿Quién era el cuñado? El hermano del marido muerto, el hermano del difunto. Él era el levir, ¿de acuerdo? Entonces, Dios enseñó esto a su pueblo a favor de la mujer viuda, para proteger a la viuda. Ahora, ¿hasta dónde era este aspecto del levir? Hay que entender, porque a veces se entiende mal y se piensa que es para todos los hijos. No. Su tarea, Dios ordenaba que el cuñado es decir, el hermano del difunto, se haga cargo de la esposa y de todo lo que había dejado el esposo. Sobre todo, que levante un hijo. Que levante un hijo para que pueda recordarse el nombre del hermano y no quede en el olvido. Pero solamente la ley va para el hijo, es decir, para el primer hijo, el primogénito. Los demás hijos que ellos dos tenían no entraba a ser parte de la ley del levirato. ¿De acuerdo? Se pedía esto. Se pedía únicamente que un poco difícil para nosotros, que le ayude con el hijo, ¿no es cierto? Que tenga un hijo y para guardar la memoria de su padre. Y que no se pierda todo lo que el padre acumuló. Porque la mujer viuda no podría hacer lo mismo que el varón haría, por la misma capacidad anatómica y todo lo demás en el campo y todo lo que tenía. Entonces, el varón
podía hacerse cargo de estas tareas mejor que cualquiera. Este hijo varón entonces crecería para hacerse responsable de todo lo que era propio de su padre. Así su mamá no quedaría en el desamparo. Noemí lo expresa: déjenme morir. No hay hijo varón. La desgracia, el cielo se ha enfrentado conmigo, me ha declarado la guerra, dice ella. Dios me ha atacado, es literalmente lo que dice Noemí. Es más, estoy vieja y ella señala, ¿quién se fijaría en mí? Así que me voy a mi pueblo, Ruth, vuelvan ustedes con Orfa a sus casas y me dejaré morir, porque no hay forma para que yo continúe. Ella no tiene esperanza incluso en la ley del levirato, ¿cierto? Porque dice, ya estoy vieja. Pero por ahí entraría el tema del levirato con Ruth. Entonces, aquí hay que unir Goel y levirato, ¿de acuerdo? Para no irnos muy rápido a un aspecto cristológico, quizás si no nos deja ver eso. Es decir, hermanos, la ley del levirato también en Deuteronomio 25 echa luz sobre este aspecto de la redención para una mujer vulnerable que ya no tendría posibilidades de continuar. Hermano Jesús, adelante. Sí, profesor, yo tengo dos consultas. Sabemos que no había hermano, ¿no? Por esa razón es que, y es más, Noemí le dice que ya estaba en una edad en la cual ya no iba a poder tener hijos, ¿no? Y por lo tanto debían perder esperanza, ¿no? Y también les dice que y en el caso que lo tuviera, les dice, y esperarían tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender de que ellas sean, de que el levirato en este caso no se aplique con un hermano, sino con otro pariente, ¿no? Y cómo entender también en 4:14, ¿no? Después que nace el hijo de Ruth, ¿no? Dice que las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Como usted dice, efectivamente, Noemí regresaba amargada, y eso es lo que dijo, no me llamen Noemí, llámeme Mara, ¿no? Decepcionada, pero ella, aún a pesar de eso, creía en Dios porque creía que lo que le estaba pasando era consecuencias de algo que ellos habían hecho, ¿no? Y ella que llega, digamos, totalmente derrotada, totalmente amargada. Sin embargo, al final, ¿no? Dios, dice, ¿no? Hizo que no le faltase pariente y cambia a ella. O sea, ya no es la Noemí que regresó, ¿no? Entonces, ¿qué más nos está queriendo decir más allá digamos, del levirato aplicado con Ruth? ¿Por qué hace ese énfasis en Noemí? ¿Por qué pasamos de una Noemí, digamos, abatida a una Noemí rescatada, restaurada? Porque el autor pone sus ojos en Noemí. Ruth no expresa ninguna queja. Las pocas veces que habla Ruth, porque Noemí habla más que Ruth, las pocas veces que habla Ruth, habla bien. Una mujer sencilla, una actitud muy humilde, está muy empeñosa en ayudar, sabe que su suegra sufre mucho, la ha llegado a amar, y ella está decidida, como es joven, está decidida a apoyar a su suegra y no dejarla morir. Creo también, de alguna manera, aunque sea moabita, conocía esta ley. Conocía que la ley de alguna manera podría salvarla a ella y a su suegra, por medio de ella, por supuesto, aunque sea una proveniente, vamos a decir, una gentil o una proveniente pues de un lugar que Dios había hace rato sentenciado, porque los moabitas siempre aparecen en la historia como enemigos de Israel. Atacaron mucho a Israel ellos. Es más, es el producto de una relación incestuosa de Lot y sus hijas, o su hija. Pero de alguna manera, hermanos, la ley parece haber sido conocida.
Esta tarde estaba revisando otras fuentes bibliográficas y, por ejemplo, se ha encontrado que la ley del levirato no era solamente una práctica en Israel. La diferencia es que solamente Israel lo practicaba de manera impecable, santa, sin inmoralidad. Pero en otras culturas, no solo la del levirato, sino habían otras leyes que también se practicaban para proteger a la familia, mantener la unidad familiar. Por ejemplo, hay una ley que se me fue el nombre, no se me viene, donde había una sola mujer y para proteger a la familia y todo lo que habían adquirido, todos los hermanos de la casa se tenían que casar con ella para que haya heredero, para que tenga hijos. O sea, es una inmoralidad tremenda, ¿no es cierto? Entonces, brilla la ley del levirato solamente el de Deuteronomio. Entonces, creo yo, de alguna manera, esta ley protegería a Ruth. Ruth es joven, si logra casarse o si logra que alguien la redime. Entonces, hermano Jesús, otro detalle más que nos deja ver la trama del libro de Ruth, avanza un poquito más que Deuteronomio. O sea, Deuteronomio precisa el hermano, el cuñado. En la ley está así. O sea, nos llevaría a pensar bajo Deuteronomio que esto no va con otros parientes más, primo o algo así. Pero Ruth, el libro de Ruth deja ver que sí había un alcance mayor, que la ley no fue solamente una obligación para el hermano, sino también cualquier otro pariente, si no había hermano, tenía que asumir este compromiso o esta labor. Según Ruth, vemos eso, hermano Jesús. Según Deuteronomio, nos quedamos solo con el hermano, pero parece que la misericordia que debía acompañar a esa ley en el hecho de salvar, de rescatar, de redimir, se extendía. Porque como hemos visto en la trama, hay un pariente más cercano que vos, a Elimelech, ¿no es cierto? Y vos dice, yo no puedo redimirte, quisiera, pero hay un pariente más cercano que yo, pero voy a negociar con él. Si él te redime, pues ni modo, ya está. Lo importante es que se te redima, lo importante es que se te salve, ¿ya? Pero y si no, y eso nos deja ver que en vos no había inmoralidad, ni había interés envidioso o egoísta de su parte. Él quiere de verdad salvar a Ruth. Y aquí viene, hermano Jesús, por medio de Ruth, entra la salvación a Noemí. Noemí sería parte de todo esto. No quiere decir eso que la ley del levirato involucraba otra viuda más de pasadita, no. Sino que aquí parece que es gracia extendida por ser la nuera. Por ser la nuera, porque es por Ruth. Porque, ojo, cuando nace el hijo de Ruth, ella lo toma como si fuera propio, me refiero a Noemí, y se goza y se alegra. Entonces, el autor pinta el cuadro con una Noemí devastada y fracasada para mostrar que después de la redención hay toda una esperanza con ella al ver el hijo. Deja ver esto incluso que entonces los terrenos de cultivo que Elimelech había dejado al migrar, por ejemplo, no habían sido negociados, el pariente todavía lo está cultivando, lo está trabajando, él está feliz con estas tierras que tenía Elimelech, porque cuando vos le plantea, ¿redimes tú las tierras de Elimelech? Por supuesto, claro, acá estoy. Ok, pero el día que haces eso, también debes tomar todo lo que involucra. Es combo completo, pues, todo el paquete, ¿no es cierto? No puedes tomar solo las tierras, lo que a ti te interesa, sino esas tierras. Está la esposa viva, que es Noemí, y también tiene una nuera que de hecho le corresponde. ¿Por qué? Porque Mahlón era su esposo. Ya, y el tipo se ve afectado, no, eso afectaría mis intereses. Y tengo suficiente además. Si quieres, tómalo tú. Te cedo mi derecho. Yo podría tomar las tierras de Elimelech, pero no a su mujer y a su nuera. Es mucho para mí. No quiero meterme en líos con más mujeres. Quizás pensaría, no sé, asumir demasiado, pero sí se nota lo que precisaba la ley del levirato de Deuteronomio. Dios precisamente dio por eso, porque el hombre generalmente buscaría sus intereses, aprovecharlos,
y no considerar el valor de la vida en ese contexto. Por lo que se ve, este pariente cercano no considera el valor de la vida de estas dos mujeres que se podrían morir, son vulnerables. Se nota que quiere los terrenos, pero no quiere las vidas. Entonces vos dijo, si tú no vas a hacer eso, yo lo hago. Yo estoy para tomar eso. El tomar por esposa entonces a Ruth, hermano Jesús, significaría también hacerse cargo de la señora, de Noemí. Y que los hijos que nacerían, o el primogénito que nacería, sería un gozo grande no solamente para Ruth, sino para Noemí, porque su esperanza y la figura de comprensión cambiaría por completo, porque no sería entonces la desdichada. Parece que el haber ido no ha sido bueno, sobre todo a Moab. Y el regresar ahora en el fracaso, ella deja ver, es una humillación grande para mí, pero ahora todo esto cambiará de historia porque tengo una nueva historia. Quisiéramos entrar a algo más aquí, pero no sabemos. Yo también desconozco las profundidades que tocaba más y más el Levirato. No porque desconozca no significa que no hay. Hay escritos más sobre esto, hermanos. Hay más investigaciones desde diferentes puntos de vista, pero lo que podemos ver a grande rasgo es eso, cómo la redención por medio de la actitud de vos y la decisión de vos se extiende. Esa gracia que muestra él se extiende no solamente a Ruth, sino también a Noemí, dejando una bendición grande que cambia su historia. El hijo, ¿no? Profesor, ahí también hay que entender de que al inicio de la historia dice que esta historia transcurre en el tiempo de los jueces, ¿no? Y nosotros venimos de estudiar un tiempo donde dice que cada quien hacía lo que quería, ¿no? Sí. Pero no siempre era así, porque también Sí. nos narra que hay periodos en los que había de paz, ¿no? 18, 40 años, ¿no? Posiblemente haya ocurrido ahí. Pero yo había leído algo que dice que con respecto al tiempo en que esto fue escrito, ¿no? Dice que ya algunas cosas estaban como olvidadas que el mismo autor tenía que recordarlas. Por ejemplo, cuando usted estaba mencionando de que Elimelec no acepta, ¿no? Ser redimir, ¿no? Ahí habla en el versículo 7, dice que había una costumbre, ¿no? Desde hacía un tiempo tocante a la redención y al contrato, y es la costumbre de la sandalia, del zapato. Entonces dice que el hecho de que haga recordar eso, ¿no? Porque eso está mucho más antes, era que ya el pueblo ya no lo tenía tampoco en su cabeza, y entonces aducen de que, por ejemplo, el hecho de que se haya extendido el levirato más allá del hermano, como está estipulado, quizás ya sea una aplicación de ese entonces, ¿no? Claro, porque si estamos pensando, por ejemplo, de Samuel, digamos, que todavía conocía en David, parece que ya no se aplicaba ese tiempo, ¿no? Porque ya estamos en otro tiempo, bastante tarde. De hecho, el autor está contándonos, el autor es más tarde del tiempo de los jueces, no es alguien que está narrando en el tiempo de los jueces. Quizás algo habría por ahí recopilado para narrarlo luego. Y por Más probable que sea en el reinado de David y antes de Salomón, porque si no hubiese sido mencionado Salomón. Eso se dice también, ¿no? Como no se menciona a Salomón, entonces quizás todavía no nacía Salomón. Sí, sí, así es, hermanos. Hermano David, Sí. También ahí se ve, bueno, uno se pregunta, ¿fue un apresuramiento? Porque se dice, también los comentaristas, y bueno, se relata de que Ruth y vos no tuvieron esa unión conyugal antes del matrimonio, lo que debería haberse dado. Y por otro lado, Ruth era moabita. ¿Y esto cómo quedaba? Si bien es cierto, vemos que ella está es mencionada dentro de la genealogía de Jesús, pero podríamos decir también que estos actos no estaban en acorde, pero a pesar de ello, Dios en su gracia usó a Ruth. Esto es una historia maravillosa que nos deja ver algo importante.
y de que Dios está en contra del legalismo. Dios da la ley, dio la ley del levirato para proteger y para salvar. Y prohibió que su pueblo se uniera con los moabitas. Jamás deberían tener relación con los moabitas. Prohibió. Llama la atención por qué Elimelech se va a Moab. O sea, parece que la decisión fue malísima, malísima. Como hombre, jefe de casa, al estilo Lot, que se muda a Sodoma y Gomorra, este tipo se muda a Moab. Quizás habrían intereses, estaría mejor la vida en Moab y no le importó las consecuencias. Pero también nosotros diríamos, oiga, pero si no hubieran ido allá, no estaría Ruth, no aparecería Ruth. ¿Cómo encajamos esto, no? No parece que estaba bien que hayan ido, porque ahí encontramos a Ruth, si no, no estaría Ruth. Bueno, lo que quiero decir es, Dios ha dado la ley que no vayan a Moab, que no se relacionen con los moabitas. Ellos adoraban a Quemos, por si acaso. Estaban prohibidos y eran enemigos. Hermanos, sin embargo, la gracia que vemos en el Antiguo Testamento opera en medio de la ley. Y Dios no actúa en contra ni se molesta cuando es un bien. Cuando está para el bien. En este caso, Ruth no es una malcriada, irrespetuosa o como una Jezabel que jala todo para Baal y ella entra a Israel para jalar todo para Quemos. No. Miren cómo Dios es justo. No por esto cambia Dios la ley y dice, miren, nos fue bien con Ruth, entonces busquen mujeres moabitas. No dice eso. Porque por el contrario se deja ver cómo la salvación que recibe Ruth le lleva a Ruth a fortalecer y a afirmar su decisión de pertenecer al pueblo de Israel. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Notemos entonces cómo la ley se abre con un paréntesis grande para permitir a alguien que no es de ese linaje, de ese pueblo, participar también de la promesa hecha a Abraham, porque hay que recordar, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición de Dios está también para los filisteos, para los egipcios, para los cananitas, para todos ellos, si abandonan su cultura, su idolatría y vienen a Dios. Hay una condicional entonces dentro de la ley para la bendición. ¿Cuál es? Someterse a Dios, obedecer a Dios, aunque sea de un país perverso, que sea de Sodoma y Gomorra, pero ese uno sale de Sodoma y Gomorra y dice, yo odio la vida que se tiene en Sodoma y Gomorra, estoy arrepentido, yo paso a las filas de los israelitas porque sé que aquí está el Dios verdadero. Entonces la ley se abre con un paréntesis ahí, hermano. La ley no le juzga. Me dejo entender, pero la ley sigue manteniéndose, porque si no podría decir uno, oiga, nos fue bien con una moabita, busquemos moabita. No, 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 sigue manteniéndose la ley, porque eso fue Ruth, eso no pasó con Orfa, y eso no pasó con tantos otros moabitas que estaban ahí. Hay que recordar, hicieron daño a Israel. ¿Recuerdan a Balac? ¿Recuerdan la historia que tenemos ahí con Ahod? Ahod mata a Eglón Barrigón, porque era hombre grueso, dice gordo, Eglón Barrigón. Barrigón yo le estoy poniendo, no dice barrigón, sino dice hombre grueso. Ahod mata a este rey moabita que por 18 años estaba oprimiendo a Israel, por ejemplo. Entonces sí se mantenía la línea, la ley, la perspectiva. Pero hay un paréntesis con personajes que decidieron cambiar su historia por medio de la redención de Dios. Pastor, Sí, sí. pastor, Pablo Hoff dice que, comenta que, o sea, el hecho que hayan muerto Elimelech y sus hijos no haya sido necesariamente consecuencia de haber, o sea, Claro. de haber violentado la ley, ¿no? O sea, no da indicios el libro, pero tampoco dice lo contrario. Es solamente que no guarda se silencio. sabe. Claro, Guarda no se silencio. sabe. Guarda silencio. Pero sabemos que todo tiene consecuencias, ¿no? Y a pesar de todo ello, bueno, personalmente veo que el hecho de que Ruda ya... Hay un punto de quiebre, ¿no? Cuando dice, tu Dios era mi Dios. O sea, a pesar de toda la desgracia que pasó, en su gracia Dios, o sea, de las dos nueras, Ruda ha sido elegida, ¿no? Porque el otro se fue de vuelta a su pueblo, con sus dioses incluso, dice, ¿no? Porque el otro también amaba a su suegra. Dice que se echaron a llorar.
O sea, hay Claro. una escena bastante dramática, o sea, es dramático todo ese cuadro. O sea, es bien dramático. Si iríamos al cine a ver esto, Robinson, terminamos llorando. Sí, no, sí, yo cuando lo leí es dramático, entonces veo que al final o sea, de toda esa desgracia que ha pasado, porque los varones mueren, las mujeres se quedan desamparadas, y esa cultura era terrible, que las mujeres quedaran desamparadas. Entonces, y el pensamiento antiguo es producto de algo malo que han hecho, bajo el pensamiento que se tiene en esa cultura, ¿no? O sea, tú obras mal, te va mal. Sí, así pensaban los judíos. Así Ujú. pensaban. Entonces, pero el libro no como dice, guarda silencio, guarda silencio No, si no fue dice. consecuencia o no. Pero se ve que dentro de una desgracia que estaba viviendo, bueno, hubo gracia, ¿no? Eso Sí. no va... La redención cambia la desgracia en esperanza, hermanos. Eso es lo fuerte teológico de la redención. Robinson no dice nada de que ellos murieron porque pecaron, no dice nada de eso porque se mudaron. Solamente comentamos desde el punto de vista de que como judíos no era el lugar para mudarse, Moab, ya que eran enemigos de Dios, los moabitas, y malas experiencias con Israel. A lo dramático, Robinson le acompaña que en 10 años murieron los tres. En el espacio de Sí. 10 años se murieron los tres. Catastrófico, imagínense. De eso no No se me- queda sano nadie. y no menciona si fueron por enfermedad o por guerra, no. No, no dice nada. No dice nada. Solo se da a entender que primero murió Elimelech y después sus hijos. Sí, nada más. Sí, La pero Yo, otra, también de yo- se puede deducir ahí de que, por ejemplo, tanto Noemí como sus hijos y su esposo, si bien salen de Belén, que es la casa de pan, ¿no? En busca de alimentos hacia Moab, y no confían o no esperan en el Señor, ¿no? Sin embargo, ellos deben haber vivido una vida que debe haber sido a la vista de los ojos de Ruth, en este caso, una vida de devoción y ejemplar hacia Dios. Porque qué otro ejemplo iba a tener Ruth para decir, tu Dios será mi Dios? O sea, ellos habían sido posiblemente un buen testimonio, ¿no? De, de lo que es creer en Dios para Ruth, de tal forma que ella se sintió atraída a eso. Y en el momento en que menciona Robinson, que dice que Dios era mi Dios, si bien ella conocía, si bien ella participaba, ese momento quizás de su conversión, en donde toma la decisión, ¿no? Ya no hay un vuelta atrás, ¿no? Está yendo hacia un lugar donde ella va a ser extranjera, donde ella no va a ser bien vista, ¿no? ¿No? Pero aún así le dice que va a ser fiel más allá de su muerte, ¿no? Porque ella se va a quedar, aunque ella muriese, ella sí va a quedar ahí, ¿no? Es así. fantástico lo que pasa ahí. Eso me hace recordar justamente a Rahab, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú, ¿No? O sea, también una persona que no era israelita, sino más bien cananea, ¿no? Justamente con la historia de las murallas de Jericó. Y también Rahab pertenece a la línea de ascendientes de Jesús, ¿no? Alguien que no pertenece al linaje de Israel, ¿no? Eso también es muy interesante, cómo personas que no pertenecían al pueblo de Israel forman parte de esta línea que nos apunta a Cristo, ¿no? Y eso a mí me parece maravilloso. Sí, algo más oscuro es lo que pasó con Judá y Tamar, si nos vamos más atrás también. Lo que pasó con Tamar y Judá fue más ujú. oscuro todavía. Y Sí. ahí estaba el linaje de Cristo. Sí, y dentro de esto entra el hijo de Tamar. En los Ujú. versículos 18, ahí se nos menciona que Fares, el hijo de Tamar y Judá, es un antepasado de toda esta relación que estamos viendo. Los versículos 13 al 22 Profesor son David, una parte editada, ¿no? Sí, Jonathan. profesor David, buenas noches. Sí. Lo que me llama la atención también de la vida de Noemí es que Noemí, de acuerdo a la lectura de este libro, nunca reniega contra Dios, ¿no? Nunca echa la culpa a Dios de toda esta
aparentemente desgracia para el hombre, pero podemos ver también que Dios en su soberanía, Él encamina todas nuestras malas decisiones, ¿no? Para cumplir sus propósitos, ¿no? Entonces, interesante también poder aprender de la vida de Noemí, de que las cosas que nos suceden, no culparlo a Dios, ¿no? Sino a veces es por nuestras malas decisiones. Ujú. Dios es grande para cambiar las malas decisiones, las historias tristes. Así es, hermanos. Entonces, lo que está, buena observación, Jonar, gracias, es una parte aplicativa lo que tú mencionas. Somos testigos por la Biblia y fuera de la Biblia de que Dios cambia historias tan tristes en cosas grandes y significativas. Lo que corresponde, decía, del verso 13 al 22 es como una reedición. O sea, el autor retoca aquí los aspectos para mostrar, por ejemplo, sobre todo en el verso 14, verso 15, cuando precisa, ¿no? Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Cuyo nombre será celebrado en Israel, ya. Pero eso es después, es una interpretación de la historia, porque ya estaría pensando el autor en David. Me dejo entender. En el personaje ilustre que sobresale de esta descendencia. Y más tarde, por supuesto, llevándose al tema de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es, hermanos. Una pregunta. El libro de Ruth, si bien es cierto, es parte del folclore de Israel. ¿En qué momento habrá sido, como quien dice, colocado dentro de ese folclore? Cuando David reinaba, supuestamente. ¿Te O sea, refieres a la historia de Ruth. O sea, es como decir, David es el rey, entonces tenemos sus orígenes. Y editamos el libro, y editamos el libro de Ruth, ¿no? Y lo ponemos como dice, para lectura del pueblo. No sé si me entiendo. Sí, ¿en qué momento es tu pregunta? Claro, o sea, yo puedo entender que de repente la historia de Ruth se hizo del folclore israelita en el reinado de David, porque como David es el rey y habla justamente de cómo empezó la dinastía davídica, entonces en ese momento de repente apareció el libro de Ruth dentro del folclore y se hizo dentro del folclore de Israel. Sí, sí, Robinson, porque si es que es Samuel u otro, todavía vivía, todavía existía en los días de David. Y de hecho, el que haya sido un rey o esté reinando uno conforme al corazón de Dios, porque ojo, con David, las cosas que Dios había hablado se cumplieron en Israel. La tierra fue llena de la gloria de Dios en Israel con David, con el rey David. Fue un rey impecable, impresionante. Entonces, por ahí se despertaría quizás el interés, como tú dices, para narrar algo de su historia, porque Ruth calza dentro de la historia de David, de sus ancestros. O quizás, si no fue eso, como tú mencionas aquí, si no fue eso, era una historia que ya se conocía y que aquí se le dio forma final. Puede ser que era una historia conocida entre los israelitas porque dice que viene del tiempo de los jueces. Puede ser que sea una historia recogida recién o el autor solamente al investigar encontró esto también y lo puso. Bueno, es difícil saber la causa, cómo se dio. Entonces, eso, pastor, me llegaría a pensar que hay bastantes autores inspirados que no conocemos también. O sea, los que no desconocemos. Claro, porque a nosotros se nos llega alrededor de 40, pero ¿quiénes más podrían haber entrado en el papel, en la participación, en haber recopilado algo, pero no haberlo dejado ya concreto, por ejemplo? Por supuesto. Claro, y eso no violenta para nada la inerrancia de la Biblia, para nada.
Por nada. El mensaje sigue siendo el mismo, es único. No está diciendo otra cosa del contenido. Está cumpliendo el propósito de Dios en dar a conocerse. Eso es lo sorprendente, ¿no, pastor? Cómo ahí pudo haber hermanos que hayan editado, o sea, uno se escandaliza con eso, ¿no? Pero Sí, estaba ahí la inspiración de Dios. nuestra fe tiene que ser informada más y más. Ujú. Incluso cuando hablamos de las ediciones, Esdras tendría que haber dado Claro, la forma final aquí. sí, a los salmos y todo también. Sí, a toda la forma final. Sí. Interesante, pastor. Sí, sí, muy bonito. Cuanto más nos informamos, nuestra fe se hace más firme y conocemos, por supuesto. Oh, David, también se puede decir de que cuando Salomón está escribiendo este Proverbios 31, en Ujú. mente estaría Ruth y no Sí, Betsabé. los estudiosos dicen, no, Betsabé, los estudiosos dicen que él habría estado pensando en Ruth, habría impactado esta historia. Ajá. La mujer del capítulo 31 sería Ruth. Sin embargo, ojo con esto. Hay un detalle grande que no deja ver a Ruth en el 31. La mujer del 31 no ha sido pobre ni es pobre. La mujer virtuosa del 31 es una mujer pudiente en gran manera. Sí, se levanta temprano, hace todo, trabaja, da de comer, pero tiene un montón de criadas en la casa que le ayudan. No es una mujer sola, por si acaso. Da órdenes, ¿no? Miren, ordenen las vacas, hagan esto en el campo, en las vacas, trabajen así, tú a la cocina, esto porque dice tiene criadas, alimenta a sus criadas. No es una mujer sola, la de Proverbios 31. La mujer virtuosa es una mujer que tiene, trabajadora, pero tiene, y tiene mucha ayuda, no está sola, tiene muchísima ayuda. Hay que notar eso ahí, mientras que Ruth no. Ruth se va a hacer una mujer rica recién con vos, va a acomodarse recién con vos, pero antes es una mujer que sale y trabaja. ¿Y cuánto tiempo duró ese proceso de arduo trabajo para conseguir comida? Más o menos un año. Está en ese proceso. Pastor, ahí también se puede ver tanto en el Proverbio 31 como en la historia de Ruth, cuando dice, ¿no?, que su marido se sienta en la puerta con los ancianos. Lo mismo que pasaba cuando vos juntabas a los ancianos. Se ve que era bastante respetado como que dice, el círculo masculino de hombres mayores, Sí. cuyo pesaba, como dice, su opinión y tenerlos, como dice, como jueces, ¿no? Como Y testigos. de verdad no eran cualquiera. Claro, no eran... Había mucho conocimiento, como el caso de Job. Ujú. Antiguo, por supuesto, viejito, por supuesto, pero una cabeza llena de conocimiento y de experiencia. O sea, sí, Robinson impactaba, no era cualquier anciano en la esquina, Claro, uno podía pasarlo por alto, había, o sea, sería interesante para los jóvenes sentarse y escuchar cómo claro, destilaba ajá. experiencia, sabiduría. Sí, a Sí, decir tiene así, bastante. y eso es bueno porque yo, bueno, personalmente, siempre me gusta escuchar gente mayor. Y Ujú. eso es bueno también, o sea, y uno aprende bastante escuchando cómo conversa incluso. Lo que nos da pena es que esto se ha ido perdiendo con las sociedades. Ujú. En la Biblia es fuerte esta participación de ancianos. Hoy en las sociedades modernas los ancianos ni sobresalen ni aparecen, ¿no? Entonces se va perdiendo ese valor de la sociedad muy importante. Como Roán, que no hizo caso al consejo de los ancianos. Claro, También, claro. claro, claro. Ahí tenemos más a jóvenes, ¿no?, que ancianos. Bien, hermanos, nos quedamos por aquí. Estamos en la cuarta semana. Hay que estar al día con los trabajos, por favor, para que sus compañeros no se atrasen en las interacciones. Que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Nos vemos, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Hermanos. Hasta Vamos, luego, buenas hermanos, noches. Dios los bendiga. ¿Cuándo tengo para responder a responder a las preguntas, profe, esta mañana, no? ¿O estoy día? Sí, no, hay fechas. Siempre fíjense en fechas. Tengan, como yo tengo mi cuadrito aquí al lado de mi computadora, ¿ve? Entonces, ustedes miran las fechas. Por ejemplo, estamos en la cuarta semana, les toca interactuar. Subieron los 2 trabajos el 10. Responder a eso el 12. El 12 se termina de interactuar.
Mañana. Es decir, mañana. Exacto. Mañana. Ya, Ajá. me sale. Ok, ok. Hermanos, ánimo, Luego. cuídense, bendiciones. No, hermano, nos vemos. Hasta luego, hermanos.